¿Era Jesucristo un brujo? Y si lo era, ¿qué es lo que es un brujo? O si no lo era, ¿qué es un brujo? La definición de un brujo realmente no está basada en un racionalismo, sino está basada en una definición que simplemente dice que es una persona que hace magia o tiene algún contacto con algún espíritu. Entonces, hoy vamos a tratar de explorar si es que realmente Jesús cabe en alguna de esas definiciones o si tiene excepciones. Primero que nada, seamos honestos. La Iglesia Católica no tenía un racionalismo científico ni realmente lógico. Le llamaba brujería o magia a cualquier cosa o aspecto que no podía entender o que simplemente no podía explicar. Entonces había muchas personas científicas o pseudocientíficas que fueron quemadas a la hoguera por falta de entendimiento. Muchos alquimistas fueron quemados a la hoguera. Muchos astrónomos que decían que la Tierra no era el centro del universo y que no era plana fueron quemados a la hoguera. Y muchas otras personas, y tanto como indeseables como mujeres, fueron quemadas a la hoguera, fueron desposeídas, le quitaron sus hijos, sus familias. Hoy quiero hacer un análisis bíblico acerca de si realmente Jesús cabe en la definición de mago o de brujo, pero también debe de haber un hincapié en el cual debemos de entender de que la Iglesia Católica de hoy no es la misma que la misma Iglesia Católica que generó esas definiciones y que desafortunadamente todavía se perpetúan. Pero tratemos de entender lo que realmente es un brujo o un mago conforme a las definiciones que se nos han dado y si los podemos contrarrestar por definiciones bíblicas. Primero que nada, debemos de entender de que Jesús era un judío. Entonces, como judío, realmente, si él hubiera sido simplemente un judío, no hubiera sido Jesús, nunca hubiera sido aceptado por la Iglesia Católica como un ciudadano libre o independiente. Los judíos, tanto como los musulmanes, fueron expulsados, fueron castigados, fueron limitados por una u otra razón, pero simplemente Jesús, si hubiera existido en su época medieval, no hubiera podido haber sido lo que fue o lo que es. Y como judío, el judaísmo de ese entonces, de la época de Jesús, hoy bien de los sefarditas, no es el mismo judaísmo de hoy, en el cual nada más van a la sinagoga a cantar. El judaísmo de Jesús tenían un templo donde sacrificaban animales para Dios, el cual caben diferentes definiciones, el cual se ha comprobado históricamente, porque la Biblia realmente no dice Dios, ni dice Jehová, ni dice Elohim. Dios tiene muchos nombres y el profeta es el que define los nombres de Dios. Entonces debemos de entender que el judaísmo, si alguien practicara el judaísmo de Jesús ahora, muchas iglesias realmente les llamarían satánicos por el hecho de que sacrificaban animales a sus dioses, por el hecho de que tienen sabiduría, la cual realmente no está basada en una ciencia exacta, y estoy hablando hace 2000 años, la cual, por ejemplo, es alquimia, lo cual viene siendo astrología, y muchas otras tradiciones que se eluden en la Biblia, pero que realmente no se entienden como sí, porque no eran explicadas de tal forma, ni tenían esas definiciones. Por ejemplo, los judíos no le llamaban al convenio que tenían con Dios o la revelación que recibían con Dios brujería. Los griegos no le llamaban a sus oráculos brujería o magia. La gente de Latinoamérica prehispánica no le llamaban a sus tradiciones, ni a sus sacrificios, ni a su divinición brujería. Eso fue una definición global que realmente le dieron a tradiciones y culturas antiguas o even religiones antiguas para simplemente definir eso no es aceptable o simplemente eso debe de ser condenable. Y como lo explica una escritora que se llama Sylvia Davidji, la definición realmente de brujería realmente no se basa tanto en brujería, sino se trata realmente en servir los intereses económicos
tanto como de la Iglesia Católica, tanto como brazos administrativos. ¿Por qué? Porque simplemente digamos que una viuda pierde a su esposo, pero las tierras y el dinero del esposo pasa a ser de la viuda. La Iglesia Católica, la verdad, siempre ha sido muy machista, entonces no le interesaría mucho tener que lidiar con la administración con una mujer. Entonces, por esa razón fue que fue muy conveniente para la Iglesia Católica, tanto como brazos administrativos, deshacerse de tales mujeres y llamarles brujas. Y de esa forma, una vez que se desaparecen, las tierras vienen a tomar parte de la propiedad de la Iglesia Católica y también de los brazos administrativos, como las personas que simplemente se encargaron a quemarla o a matarla o a acusarla de esta forma, como lo explica Silvia. Ahora, digamos que Jesús regresa en la época medieval y empieza a hacer los mismos milagros que él hizo durante su tiempo en Jerusalén y en toda la área alrededor de Jerusalén. Primero que nada, el levantamiento de Lázaro. El levantamiento de Lázaro, con las definiciones de la Iglesia Católica, se hubiera sido condenada como magia de necromancia, de simplemente de levantar a los muertos. El hecho de que, por ejemplo, convirtió agua en vino hubiera sido también definida tal vez como alquimia, entonces también hubiera sido condenada por la Santa Inquisición a muerte. Y estos simplemente son solo 2 casos. Hay muchos más casos donde Jesús habla acerca de demonios en el viento, habla con Satanás mismo, quien hubiera sido Satanás. Entonces, realmente, si Jesús no hubiera sido Jesús y lo hubiéramos puesto en una época medieval, donde la Iglesia Católica tenía básicamente el reino de esas tierras, Jesús hubiera sido quemado a la brega inmediatamente, tal vez hasta sin juicio. Pero esto qué importa, cómo nos afecta hoy. El problema de cómo nos afecta es el problema de que los prejuicios que fueron arraigados culturalmente por esas épocas, por falta de entendimiento o falta de tolerancia, nos afecta hoy en día, nos limita. Por ejemplo, digamos que la Biblia no fue explicada tal vez de una forma literal o educadamente. Una cosa que debemos de entender, haciendo una deducción educada, es de que realmente la Biblia, los evangelios, fueron tal vez sido dictados por gente sin educación. Por ejemplo, los apóstoles de Jesús, ellos eran pescadores, y después sus seguidores fueron esclavos. Si eres pescador o eres esclavo, la probabilidad de que tú seas educado es muy, muy, muy minúscula. Entonces, es muy probable que la gente que escribió la Biblia fue con relatos de personas que realmente no tienen educación. El término alquimia, por ejemplo, no sé si fue un término que fue usado en ese entonces, en esa época y en esos lugares. Pero, por ejemplo, lo que hizo Jesús con el agua y el vino, tal vez fue alquimia. Y de hecho, hay un escritor que se llama Rafael Patai, en un libro que se llama Los alquimistas judíos, el cual él explica que en ese entonces los rabís se daban mucho de alquimia, muchos de ellos eran alquimistas, no nada más para tratar de entender su tradición, pero también de una forma económica para curar a la gente o para cultivar y también para educar a la gente que estaba bajo su sinagoga o bajo su comunidad. Entonces podemos presumir de que realmente Jesús, porque él le llamaban rabí, y de hecho en el Evangelio de Tomás se dice que él estudió mucho con muchos rabís. Él sabía, y es evidente, que sabía las escrituras como la palma de su mano. Entonces no es muy difícil de presumir de que Jesús sabía alquimia.
como muchos de los rabís de los cuales tal vez él estudió. Entonces, de ahí podemos entender que realmente algunos de los milagros que hizo, tanto de curación, tanto como de vino, o otros que hizo, fueron basados no en milagros, sino en su estudio de alquimia y su estudio y su educación. Por ejemplo, digamos que llevamos un doctor, particularmente un doctor que realmente pueda hacer medicinas de plantas a la época medieval y cura a alguna persona. Ese doctor sería quemado inmediatamente, o por juicio, o como sea, porque se le hubiera dado de brujo o de mago. No es que realmente sea brujo o mago, sino que simplemente es un doctor que sabe de leyes naturales. Pero esto qué importa. Importa porque por 2000 años, casi 2000 años, si es que Jesús y otros rabís utilizaron la alquimia para curar a la gente, tanto como lo hizo Maimónides en los años 1100, todo eso se echó a la borda. Esa forma de curación se echó a la borda por prejuicio o por intereses económicos, como lo dice Silvia Federici. Entonces, lo que significa es que millones y millones de gentes murieron por casi 2000 años por prejuicios. Eso se le robó a la humanidad. Y eso simplemente es un ejemplo, el de la alquimia. Hablo de astronomía, puedo hablar también como de las muchas invenciones griegas. Entonces el desarrollo humano realmente se retrasó por uno u otro interés por 2000 años. Entonces debemos analizarnos a nosotros mismos y decir cuáles son los prejuicios que yo me he metido a mí mismo culturalmente, por ya sea en forma de religión o por simplemente cosa cultural. Debemos analizar y decir cuáles son esos prejuicios culturales que yo me he arraigado, que me limitan como persona para desarrollar ya sea medicina o ya sea ciencia o entendimiento o hasta cosas culturales. Hoy es muy fácil, como por ejemplo discriminar. Como latinoamericano yo he visto mucho la discriminación de los indios, que realmente no son indios, sino simplemente los descendientes de las naciones prehispánicas. Es muy fácil discriminarlos y es muy fácil tratarlos de desposeer, porque ya se arraiga la discriminación social y cultural de nuestra tierra. Entonces, debemos de entender que, por ejemplo, las naciones prehispánicas eran muy ricas, tanto como científica como cultural, tanto de miles de veces, miles de miles de veces. Debemos de ser más comprensibles de nosotros mismos y debemos de ser más comprensibles de las personas que nos rodean para tratar de enriquecer nuestras vidas y no limitarnos a nosotros mismos. Bueno, pues ojalá hayan disfrutado esta charla. Muchísimas gracias por compartirla conmigo. Si pueden explicar, si pueden expresar su opinión, se lo agradezco mucho aquí en los comentarios. Y muchísimas gracias y que tengan muy buenos días. Bye.